Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo anda gente? Bueno, me parece importante, a raíz de lo que pasó esta semana con Raquel Bollo, pensar un poquito algunos conceptos a ver qué opinan ustedes. Básicamente, bueno, todos vieron el enojo que tuvo en el plató de Sálvame y cuando sale al pasillo ella reprocha que a Rocío Carrasco, bueno, como que la habían cuidado más, ¿no? Y ella con sentencia y todo le traía gente que familiares de su victimario. Y me parecía importante en esto, ¿no? Pensar en las víctimas. O sea, el hecho de ser víctima, que legalmente, conceptualmente podemos decir que la víctima es quien sufre una lesión o un daño en un bien jurídico protegido. Todos podemos ser víctimas. Y dentro de la violencia intrafamiliar también, todos podemos tener algún tipo de relación con alguien que a primer fase no muestra elementos de agresividad y luego durante el vínculo o la relación surgen este tipo de problemáticas. Después las herramientas y los mecanismos que tengamos para salir, bueno, eso ya varía. Pero el hecho de ser víctima pensaba que no nos convierte en buenas personas, ni siquiera el hecho de sufrir. Una víctima también puede ser manipulador, chantajista, se puede aprovechar de esa situación de vulnerabilidad que han quedado. Hay muchas mujeres con falta de empatía que tiene que ver rasgos de la personalidad, más allá de haber sido víctimas o no de la vida. Es probable que este rapto de enojo pueda ser un mecanismo de defensa, un reclamo para captar la atención de sus compañeros, pero dentro de estas conductas de arrebato podemos pensar que se puede perder alguna facultad eh, que no nos define, pero la dignidad de cada persona se mantiene intacta generalmente, pese a lo que suceda, ¿no? Pase lo que pase. Y me gustaba repensar el concepto de Roussel que habla del feminicidio social o encubierto a mujeres que atacan a otras mujeres por motivaciones patriarcales, producto de actitudes o instituciones sociales misóginas y a prácticas sociales patriarcales que conllevan la degradación de la vida de las mujeres. Es decir, yo cuando no valido el discurso de otra mujer, la ataco o la meto en mi guerra personal con un canal, yo básicamente le estoy trayendo a un terreno de poner en duda su relato, su historia, ¿basando en qué? En que porque no tengo una sentencia, no es tan víctima como yo, en que no, como lo ha dicho otras veces, en que no es una buena madre, en que no fue a buscar a sus hijos. En realidad está em, re- alimentando este tipo de conceptos que socialmente tiene que ver con el estereotipo de la mujer y madre, que están sostenidos por estos imaginarios, sí, patriarcales. Entonces, es muy dañino su discurso. Yo pensaba también en la violencia simbólica que representa esto, pero también que para que esta violencia simbólica, al menos a Rocío Carrasco o algunas otras víctimas, cuando le escuchaban gritar a esta señora, se sientan heridos. Bueno, la legitimación, el reconocimiento y aprobación también tiene que ser del damnificado, el dominado. Y yo no creo que en este caso nadie pueda tomar en cuenta lo que dice esta señora de Rocío Carrasco, porque me parece que no sé, no es un discurso que pueda pensarse, ella es amiga de Antonio David y de Olga, entonces me parece que puede tener que ver con ese vínculo afectivo con la familia y no sea un discurso que realmente podamos tomarlo como objetivo. También pensaba en el modelo de la violencia discreta, que son esas conductas y acciones que están en la negación del otro, ¿no? Que se expresa en esto de que yo creo que ella niega la historia del otro y valida la suya porque tiene sentencia. Y también es un acto de violencia discreta porque es como hacer que no existe el relato o porque ese relato tuvo relevancia, un programa en audiencia que fue muy bien, en un horario central. em, entonces me parece que estas representaciones de la violencia cuya operatividad tiene que ver desde lo textual, ¿no? De lo verbal,
que es un refuerzo argumentativo que supone la renuncia a consideraciones de discurso de mala mujer, mala madre, que tiene que ver con esto, el estereotipo, los procesos culturales, la conexión pragmática del uso significado de lo que tenemos establecido como madre, como mujer, y el consumo de una práctica simbólica de que toda la mujer tiene que ser una madre mártir que perdona cualquier daño, que soporta todo, que no es capaz de contar el relato de haber sido víctima de violencia psicológica y física por parte de la hija y violencia mediática, verbal, psicológica por parte de su exmarido. Entonces, me parece que esto hay que seguirlo pensando, porque evidentemente se sigue permitiendo y un montón de mujeres en Twitter apoyando a esta señora, es que el problema es que nos estamos atacando unas contra otras. Entonces, la aplicación de estas formas de violencia, de prácticas, de difuminación de formas de violencia verbal, simbólica, no tiene que ver con una acción individual a Rocío Carrasco, tiene que ver con que son modos de violencia cultural y estructural que seguimos repitiendo mujeres contra mujeres. Entonces, es sostener este discurso patriarcal solo por el hecho de que Rocío haya tenido un programa o no tenga sentencia judicial, ya la ubica en un lugar distinto al de ella. Y la verdad que no. A veces me parece que hay una hazaña personal eh, por su historia de vida. Hay que pensar que Rocío no eligió ser hija de quien le tocó ser. Y eso también debió traer cosas negativas. Que su madre esté fuera de su casa, que la criaran estos tíos, que después se apropiaron de muchas cosas de esta historia. Bueno, también pensaba que esto que decía, ¿no? De cómo en este discurso no perdemos de vista que somos mujeres contra mujeres y que el patriarcado opera no solo con la presión de hombres contra mujeres, sino en esto, en que termina siendo una guerra de mujeres políticamente correctas contra mujeres que no encajan en el modelo social de lo que sería en este caso una madre mártir. Y esta etiqueta son creadas por el sistema para mantener a la mujer en un estado de subordinación y que hay algunas que sostienen este discurso como esta señora, porque legalmente yo no soy más víctima por tener una sentencia, yo soy víctima por sufrir una lesión a un bien jurídico protegido. Que eso se avale en una institución judicial lo convierte en que hay, dentro de los delitos hay algo que se llama la cifra negra, que son todos los delitos que suceden que no se denuncian. No es que no existen, es que no existen para la justicia, pero no es que no existen en el plano de lo real. El respeto como un valor no inherente, sino como un principio de deber ganarse, resulta una conducta muy común en la vida de las mujeres, quienes constantemente, al juzgar a otras basándose en estereotipos, aspectos físicos, roles, vida sexual, establecen un determinado parámetro con el fin de medir el valor personal. La violencia intragénero existe, es la de mujeres contra mujeres. Se demuestra a través de acciones sutiles y poco perceptibles. La brutal realidad apunta a que las mujeres pueden llegar a ser las peores enemigas entre mujeres, reforzando las estructuras machistas que han sido establecidas malamente por tribalizar la violencia como manifestación del poder androcéntrico. Cuando una mujer entra a agenda pública, accede a un cargo de mayor responsabilidad o poder, las mismas mujeres suelen reproducir el estigma que atribuye a logros o favoritismo, a poder, a favor sexual o a atributos físicos. Es así como se legitiman los estereotipos mediante la subestimación de las capacidades intelectuales de la mujer. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen que Rocío tenía un audífono o un pinganillo y que le iban dictando cosas porque ella no era capaz de ponerse frente a una cámara y dar un discurso autónomo? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Hasta lo dijo la propia hija. A las mujeres se nos enseña a competir entre nosotras y se nos divide en buenas y malas. Para las que mantenemos controladas esta competencia sirve para que nosotras mismas seamos las aliadas del patriarcado, que señala y coarta sin piedad los lazos existentes basados en la sororidad. El patriarcado, lamentablemente, en este modo de proceder, nos va a, nos va alejando entre nosotras, nos va volviendo violentas, como digo, intragénero, y termina siendo un discurso de una mujer contra otra mujer, que ambas han sido víctimas. Una
lo pudo probar en la justicia. La otra, bueno, la violencia de la hija la probó, no pudo probar la de el ex marido. Porque, diríamos, en esto hay que pensar que hay un operador judicial que considera que no hay prueba suficiente para tal cosa y dicta una medida provisoria. Repito, no es que el hecho o los hechos no existieron, nosotros lo vimos años y años ejerciendo la violencia de este hombre contra su ex mujer. La empatía es como la inteligencia, al que le falta no se da cuenta. Bueno, gente, me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.